¿Por qué externo? ¿Qué nos permite Blue Retro? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, todas esas preguntas, excepto la última, van a ser respondidas durante el transcurso de este video. Hola, no retreros, ¿cómo están? Yo entusiasmado de traer un nuevo proyecto para la NES, para la Nintendo Entertainment System, consola que ya pasó por el canal, consola que conseguí realmente muy baratita y que le hemos reparado en otra ocasión lo que era el conector de 72 pines que estaba fallando y le habíamos deshabilitado el SIG para poder leer cartuchos piratones de época, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que es, escuchen esto, Blue Retro externo. Básicamente lo que nos va a permitir aplicarle Blue Retro es que podamos jugar con, por ejemplo, mandos inalámbricos, mandos Bluetooth de Xbox One, de PlayStation, cualquier mando Bluetooth. ¿Por qué no el que hicimos ya en el canal, ¿sí? El mando de Famicom 100% Bluetooth, que se los dejo por acá si no lo han visto? Pero al ser externo nos va a permitir sacar lo que es nuestro conector con Blue Retro y poder volver a jugar con mando cableado en el momento que nosotros querramos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para este proyecto? Básicamente un conector de lo que es el mando de NES. No se preocupen, sí, mando original, pero lo voy a sacrificar porque el cable, como pueden ver, está destruido, está destrozado. Vamos a necesitar también lo que es un SP32 de 30 pines y un nivelador lógico que nos va a permitir convertir la señal de 5 volts con la que trabaja nuestra NES a los 3.3 volts que necesita nuestro ESP32. Así que sin mucho más que decir, muchachos, le van dejando un like a este video, lo comentan, se suscriben y ¡vamos con Blue Retro! Oh. No, en retreros, estamos listos entonces para flashear nuestro SP32. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a lo que es el enlace de este proyecto, que está como siempre en la descripción, en el comentario fijado, y nos vamos a lo que es el link al Webtoon, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a poder flashear nuestro SP32 sin tener que hacer ningún tipo de descarga de programas, pero además vamos a poder encontrar aquí mismo lo que es el esquema de conexiones, el archivo STL, la configuración de Blue Retro, todo como siempre cocinadito para que ustedes puedan replicar este proyecto de manera muy sencilla, ¿sí? ¿Cómo vamos a flashear nuestro SP32? Simplemente con el SP32 ya conectado por USB, vamos a tocar clic en Connect, vamos a seleccionarlo, ¿sí? Por lo general es este que tiene este nombre así medio estrambólico, vamos a tocar conectar y le vamos a decir instalar NES and Famicom AB Blue Retro. Le decimos que sí, que instalemos y ahora a esperar, muchachos. Y una vez finalizado con el cartelito de instalación completa, estamos listos para desconectar nuestro SP32 y avanzar en este proyecto con el próximo paso. Vamos para allá. No, en retreros, entonces ya con nuestro SP32 flasheadito con el firmware, vamos a pasar a la parte de lo que es las conexiones, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, tenemos que rescatar lo que es el cable, ¿bien? Así que vamos a cortar un pedacito de cable, no muy largo, no muy corto, que tengamos suficiente como para, si cometemos algún corte equivocado, bueno, tengamos espacio, ¿sí? Vamos a cortarlo por ahí, vamos a desechar de momento nada más lo que es el mando y vamos a trabajar con lo que es el conector, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que realizar ahora? Es saber qué cablecito es cada uno de estos pines, ¿bien? Vamos primero que nada a ver si podemos abrir un poco esto. Ahí estamos. Excelente. ¿Cómo vamos a identificar qué es cada uno de estos cablecitos? Bueno, con la ayuda de lo que es el tester, el multímetro, lo vamos a poner en continuidad, ¿sí? Y vamos a tocar de este lado. Bueno, esto ya lo hemos visto un par de veces, ¿sí? Vamos a poner de este lado. Y con la otra patita vamos a intentar encontrar lo que es el equivalente. Y ahora sí, no, en retreros con todos identificados,
vamos a poder empezar directamente a soldar nuestros cablecitos a todo lo que es el circuito del nivelador lógico y el SP32. Como vieron, tuve que utilizar una agujita porque realmente las puntas que vienen con mi tester no entran, ¿sí?, en lo que es los orificios, ¿no?, del puerto del mando. Entonces directamente acomodé una agujita y ahí, como vieron, apoyaba e iba con el otro viendo los cables, ¿sí? Así que, muchachos, pasamos nomás a lo que sigue, que es conectar todo al nivelador lógico. Ahora sí, señores, colocado ahí nuestro nivelador lógico, vamos a empezar con lo que es la sección de voltaje alto, es decir, la que viene de nuestra consola, la que viene del puerto del mando. Vamos a agregar un puntito de soldadura primero para trabajar después más cómodo. Espectacular. Y ahora sí, vamos a colocar, miren esto. Vamos a colocar primero un termocontraíble grande, ya van a ver después por qué. Y ahora sí, esquema de conexión en pantalla, machete también. Vamos a hacer lo que son estos puntitos de soldadura, 5 nada más. Proyecto muy fácil, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo externo? ¿Por qué no hacerlo de manera interna? Para evitar sobre todo lo que es falsas señales, ¿sí? Dejando nosotros el SP32 conectado dentro de la consola en su versión H1 encima, podríamos estar ocasionando falsas señales que, bueno, pueden hacer una mala experiencia de juego, ¿sí? Vamos ahora con lo que es GND, vamos a hacer todos los puntitos. Ese es el motivo por el que decanté en hacerlo de manera externa fundamentalmente, ¿sí? Y ahora sí, muchachos, todos soldaditos. Vamos a dejar de momento lo que es el termocontraíble y vamos a pasar a lo que son las conexiones hacia lo que es el SP32, ¿sí? Vamos a ubicarlo así y vamos a intentar, ¿qué les parece?, respetar los colores, ¿sí?, que utilizamos para que sea mucho más sencillo identificar las salidas hacia el otro lado. Así que para eso vamos a traer unos cablecitos cortitos, señores, porque no queremos enmarañar nuestro SP32. Y vamos nomás, cablecitos prestañados como siempre para que sea más sencillo. Vamos a agregar de este lado ahora también unos puntitos de soldadura. Y vamos con el primero, rojo, que es nuestro SEAP. Espectacular, tenemos todas nuestras conexiones realizadas. ¿Y para qué teníamos el cable este, el shrink? Para hacer esto. Lo vamos ahora a dejar fijo, ¿sí?, para que estos cablecitos no se muevan tanto. Y ahora sí, muchachos, ya con nuestro dispositivo un poquito más protegido de nuevo, no es estrictamente necesario que lo realicen así. Lo que vamos a hacer es conectar estos 5 cablecitos al SP32, muchachos, y ya estamos terminando este proyecto muy sencillito. Vamos a dar vuelta a nuestro SP32 y con el esquema de conexiones vamos a realizar lo que es los últimos puntitos de soldar. Primero que vamos a hacer entonces, vamos a poner acá un poquito de cinta de 2 caras. ¿Para qué? ¿Para qué, muchachos? Para poder pegar lo que es el nivelador lógico, que no esté dando vueltas adentro de lo que es la conexión, ¿sí? Lo vamos a poner ahí, espectacular. Y ahora sí, vamos a tomar lo que son los cables y los vamos a ir soldando cada uno en su puntito. De nuevo, esquema de conexión en pantalla. Listo, muchachos, nos queda únicamente realizar el puentecito entre
lo que es 3x3 y de 18, ¿sí? Entre este y este. Haremos eso, muchachos, y terminamos con lo que es el cableado de este proyecto. Y ahora sí, señores, este proyecto está terminado, pero no lo vamos a conectar a la consola de esta manera tan salvaje. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a incorporar en esta carcasita de impresión 3D. Por supuesto, tienen el archivo también en la página del proyecto. No es un diseño mío, es simplemente un box para lo que es un SP32 que he modificado para que pueda entrar lo que es el cable conector de nuestra NES, ¿sí? Lo ingresamos de esta manera, lo ponemos así, perdón, me faltó ahí, cruzamos, miren, el mismo cable hace tope, ¿sí? Miren esto, no se mueve, y ponemos lo que es la tapita, y ahora sí, muchachos, esto ha quedado terminado. Nos vamos directamente a lo que es las pruebas de funcionamiento de Blue Retro. No, en retreros, estamos para lo que es la prueba de funcionamiento de Blue Retro externo. Vamos a ver qué tal anda nuestro dispositivo, a ver si está funcionando correctamente como en casos anteriores o si tenemos cierto input lag en lo que es la NES, ¿sí? ¿Dónde está nuestro Blue Retro? Miren, muchachos, entra perfectito acá. Ha quedado espectacular. Un cañoncito decorado ya de nuevo en retro. Vamos a colocarlo, ¿sí? En lo que es la NES y lo vamos a probar directamente con un controlcito que ya pasó por el canal, que fue Proyecto No en Retrero, que es el mando de Famicom, pero en cualquier momento se viene una actualización de ese proyecto y vamos a aprovechar para darle nueva vida a lo que es el de NES, ¿sí? Vamos a encender la consola. Inmediatamente vemos que ya está queriendo emparejar lo que es Blue Retro. Vamos a ver cuánto tarda encendido. A ver si se ve ahí. Blue fija emparejado en 1 minuto. A ver, señores. Impresionante. Impresionante, señores. Pero inmediato. Pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo con un Super Mario. A ver qué tal está funcionando esto. Nada, chocho. Está buenísimo porque un proyecto recontra fácil. 4 o 5 cables, nada más. Y vamos a ver, Start. Reconocido todo automáticamente. También es fácil, realmente lo que es el de Xbox o uno de Play, también lo va a reconocer inmediatamente. Y también los botones van a estar ok porque son únicamente 2 botones más los direccionales, ¿sí? Pero vamos a ver qué tal funciona. Tengan en cuenta que estoy jugando a través de la capturadora, ¿sí? Pero miren esto, ¿no? Aprieto más fuerte, aprieto despacito, aprieto más fuerte. Impresionante, muchachos. Esto anda espectacular. Vamos a desconectar, vamos a probar lo que es el de Xbox. Lo tengo por acá, vamos a ver qué tal funciona. Fíjense que Blue Retro ya está queriendo emparejar nuevamente. Vamos a ver, tocamos, lobito, enseguida, miren, inmediato. Mando. Solo este mando tiene muchísima más tecnología de lo que alguna vez pudo tener la NES, pero está funcionando. Muchachos, hemos llegado al final de este proyecto súper fácil, súper sencillo, ampliamente recomendable porque es compatible también con lo que es el Famicom AB, no únicamente con lo que es la NES, ¿sí? Y además, al no hacerlo interno, nos despreocupamos si queremos jugar con cables, si queremos jugar con la Zapper, nos olvidamos de presiones fantasmas por tener un dispositivo conectado erróneamente. Se puede hacer, pero hay que ver el circuito, no es tan sencillo. Sinceramente, hay que hacer algunas modificaciones para que esto pueda andar. Muchachos, si el video hasta acá les gustó, les pido que lo compartan, que le dejen un like, que le dejen un comentario y por supuesto que se suscriban, que se vienen un montón de proyectos más relacionados con la NES y con un montón de otras consolas, ¿sí? Yo me voy jugando un poquito como siempre. ¡Chao! Miren, es un cañón esto. No, filtro. Con un mando de Xbox One jugando en una NES, yo no lo puedo